Con motivo de la conmemoración del Día de la Mujer, a la cual les mando un fuerte abrazo, salta a la escena política un político mexicano que se consideraba ideólogo de la derecha, que se le tiene considerado como un gran orador, como un gran jurista, y que pues representa la ideología principalmente de los de la derecha de nuestro país. Pues Diego Fernández de Ceballos sale y culpa al presidente de la República que las demandas de la mujer en su conmemoración son resultado de que el presidente Andrés Manuel López Obrador lleva a cabo una política de austeridad republicana en el Poder Judicial, y que por esa causa principalmente todas las mujeres no reciben una justicia pronta y expedita. Pero este político, que realmente se considera un conocedor de las leyes, un constitucionalista, un jurisprudista, o sea, que conoce al revés el derecho o la norma mexicana, pues ha sido un vil traicionero al pueblo de México, y está considerado en verdad como una persona que ideológicamente está derrotado, porque ha sido siempre demagogo y corrupto. Y miren los casos de corrupción que tiene, ya que ha sido diputado, senador y ha ocupado muchos cargos políticos en el Partido Acción Nacional. Veamos cómo ha sido su actuar. Entre las iniciativas que como líder parlamentario del PAN apoyó este periodo fue la copia estenográfica y posterior destrucción de las boletas electorales de las elecciones de 1988. Y todos debemos de recordar aquel eminente discurso en el que decía que se deberían destruir esas boletas porque no servían para nada, tapando y encubriendo el fraude que se le hizo a Cuauhtémoc Cárdenas por Carlos Salinas de Gortari. Y posteriormente, en el año de 1994, ya como candidato a la presidencia de la República, en la cual sustituyó a en la cual compitió contra Ernesto Zedillo, quien sustituyó a Luis Donaldo Colosio, así como a Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, pues vemos que esta persona en ese año de 1994 se había hecho por primera vez un debate televisivo entre los candidatos a la República, en el cual resultó triunfador Diego Fernández de Ceballos, y logró captar la atención del pueblo de México, pero que inexplicablemente se ausentó después de la campaña por más de 2 meses, no hizo campaña, no se presentó en los estados, en los municipios, y la consecuencia fue que pues perdió la elección, resultando el ganador Ernesto Zedillo Ponce de León. Claro que esta fue una elección con una democracia dirigida, pues él a propósito se desapareció para permitir que ganara el priista Ernesto Zedillo. Y después se le conoció como la ardilla, porque no salía de los pinos, tanto con Carlos Salinas de Gortari, con Ernesto Zedillo, arreglando y siendo realmente un, facilitador para las iniciativas tanto de Carlos Salinas como de Ernesto Zedillo Ponce de León, traicionando al pueblo de México y renunciando a la presidencia de la República por cobardía, porque se vendió o porque realmente lo amenazaron. No sabemos. El hecho es que después se destapó un gran, se dio a conocer que había participado en una gran corrupción, pues se había adueñado de una manera realmente injustificable de Punta Diamante en Acapulco, Guerrero. Pues esta es persona que se cree pues todo un jurista, sale y dice que realmente la mujer no recibe justicia pronta y expedita porque el presidente de la República no invierte el recurso necesario en el Poder Judicial. Veamos en esta entrevista con José Cárdenas qué fue lo que dijo. Contacto con Diego Fernández de Ceballos, el jefe Diego, que por supuesto mucho tendrá que comentar en relación con esta marcha feminista,
los derechos, él es abogado, los derechos legítimos de la mujer a manifestarse contra la violencia y la discriminación en estos tiempos revueltos, no cabe duda, más revueltos que nunca. Diego, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, gracias. José, buenas tardes. Pues mira, es difícil agregar algo a lo que tú y tus colaboradores han dicho, pero creo que debemos de ir al fondo de la cuestión. Si las cifras oficiales reflejan que más de un 97% de los delitos quedan impunes, resulta axiomático que nuestro sistema de procuración e impartición de justicia sigue siendo un fracaso total que viene de lejos. Y si nos referimos al acceso a la justicia, que está realmente al alcance de los gobernados en materia no penal, como son los ámbitos civil, mercantil, laboral y muchos más, también el déficit es deplorable. Pero las permanentes y arteras agresiones del titular del Ejecutivo en contra de jueces, magistrados y ministros es una forma tramposa de eludir su propia responsabilidad en estas cuestiones, y te diré por qué. Todos los expertos coinciden en que esta problemática de la impunidad tiene múltiples causas, dentro de las cuales destacan la insuficiencia de recursos humanos y materiales para mantener y atender debidamente esa primerísima responsabilidad del Estado. Si están desmanteladas las policías municipales, si las estatales se encuentran reducidas a su mínima expresión, si están saturadas de trabajo las fiscalías del país, empezando por la General de la República y también los poderes judiciales, y ninguna de esas corporaciones e instituciones cuentan con recursos suficientes para hacer sus tareas como lo previene la ley, resulta deshonesto despotricar desde Palacio Nacional, culpando de todo a la corrupción que atribuye, sin exhibir las pruebas, al Poder Judicial. Más allá de que los presupuestos de egresos de la Federación los aprueba anualmente la Cámara de Diputados, esos presupuestos los elabora y propone el Ejecutivo Federal, y bien se sabe que su aprobación es solo un trámite para los diputados oficialistas, porque su contenido surge de Palacio Nacional y ahí se halla en gran medida la causa del desastre que se manifiesta en la impunidad. Cualquiera que visite las fiscalías o juzgados del país comprobará que los obligados a integrar carpetas de investigación, por ejemplo, para defender las causas de las mujeres o de llevar los diversos procedimientos judiciales, reciben sus oficinas con cientos de expedientes rezagados, José, sobre los cuales deben realizar sus trabajos, más los que día a día se les acumulan. Lo cierto es que esa saturación de trabajo es abrumadora y hace materialmente imposible la pronta y expedita administración de justicia. Debemos tomar en cuenta también que las carpetas y expedientes que reciben los jueces contienen frecuentemente fallas de forma y de fondo que en muchas ocasiones los juzgadores no tienen facultades legales para subsanarlas, y eso explica la gran insatisfacción social con muchas resoluciones judiciales. En síntesis, mientras no se multipliquen, se multipliquen los presupuestos federales para la seguridad y la justicia, seguirá la población, y especialmente las mujeres, demandando de sus policías, fiscales y juzgadores lo que estos no les pueden dar. Ciertamente, José, los recursos públicos son escasos, pero pongamos un ejemplo. Podemos imaginar qué sucedería si los muchos cientos de miles de millones que se han dilapidado en obras faraónicas, como la arbitraria cancelación del aeropuerto de Texcoco o la construcción del AIFA o Dos Bocas, se hubieran aplicado al fortalecimiento de los cuerpos policíacos, de las fiscalías y de los poderes judiciales de todo el país. Habría mejorado considerablemente, José, la justicia en México, y no habría tantas mujeres ultrajadas, desaparecidas y asesinadas que justifican de manera absoluta las marchas multitudinarias como la de hoy se ha dado en la Ciudad de México y en muchas partes del país. Pero lograr este cambio, José, será imposible
mientras nos gobierne el capricho, la incompetencia y el cretinismo electorero. Pero además, no debemos olvidar, José, que es la solución a las demandas de las mujeres empieza en la educación que se reciba en los hogares. Muchas gracias, Diego. Has puesto en evidencia que hay otras prioridades. Sí. Otras prioridades del gobierno de la 4T, y el combate a la injusticia de género no es precisamente una de ellas. Nos queda más que claro. Gracias, Diego, que te vaya muy bien. Pues vemos que aquí demagógicamente le echa la culpa a las familias mexicanas, que no tenemos educación cívica para recibir una buena justicia, y le echa la culpa también a que no hay el recurso necesario para, digamos, tener una justicia pronta y expedita, cuando con una gran mentira se llegaron a los sueldos que tienen los magistrados, digamos, los ministros, los consejeros de la judicatura, los jefes de oficina. Realmente quien ha provocado esta, digamos, impartición de justicia es la corrupción. La forma como nombran a los jueces, magistrados, ministros, consejeros, como nombran a los jefes de las oficinas, a los jefes de departamento, y que han hecho la clase política dorada de esto un botín, y que entran a esos cargos públicos personas a través del nepotismo, personas que no tienen el perfil, que no tienen la capacidad, personas que les pagan ridículamente 60, 70 mil pesos por sacar copias. Pero eso, ¿quién lo ha hecho? La clase política dorada del país. Y lo mismo que hicieron en el gobierno federal, también lo hicieron en los estados, en donde realmente todos están al servicio de los gobernadores, y quien pone a los magistrados, ministros, judicatura, pues son los mismos políticos. Entonces ellos, con una gran demagogia y nepotismo, hundieron al pueblo de México en la mentira que se tenía que pagar mucho dinero para tener una justicia pronta y expedita. Y así llegamos que, por ejemplo, los ministros ganan 500 mil pesos, pero no hacen su trabajo, y queda totalmente desvirtuado este político jurista que dice que sabe de la jurisprudencia y que ha sido un gran abogado, traficante de influencias. Se le ha señalado como un traficante de influencias. Y veamos ahora qué fue lo que dijo el presidente de la República en su conferencia. Con su permiso, señor presidente, bienvenidos a las instalaciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Estamos aquí reunidos, como han visto, por iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien está empeñado en transparentar las acciones que llevó a la construcción y puesta en marcha de este espacio concebido como un búnker de inteligencia, tecnología e información, un cerebro informático que supuestamente serviría para enfrentar la llamada guerra contra el narcotráfico. La construcción de este inmueble fue evaluada en 3.346 millones de pesos y su inauguración tuvo lugar el 24 de noviembre de 2009. Fue presentado como el Centro de Inteligencia de la Policía Federal. Se creó con un nivel superior y 3 subterráneos en los que se ubicaron módulos de seguridad, operaciones, alertas nacionales e instalaciones estratégicas con generación de energía, planta de reciclado de agua y clima propios. Lo equiparon con sistemas informáticos supuestamente, insisto, supuestamente conectados a más de 600 puntos en el país y 169 sedes y estaciones de la Policía Federal. En la sala de operaciones que van a ver a continuación, se colocaron pantallas receptoras de cámaras de video vigilancia donde se monitoreaban los puntos estratégicos en todo el país, aeropuertos, carreteras federales, cruces fronterizos, entre otros, para labores de inteligencia. A través
de las pantallas de monitoreo se tenían enlaces con equipos de vigilancia aérea para, según esto, realizar el seguimiento de operativos que supuestamente se realizaban en vivo, cuando en realidad eran grabaciones a destiempo. El megaproyecto no alcanzó su objetivo de integrar los sistemas nacionales en una sola base de datos. No hubo confianza de parte de las Fuerzas Armadas para mandar la información. Ahí están los centros de datos de las operaciones del pasado reciente. La realidad, como lo van a ver a continuación, este espacio era usado principalmente para que García Luna invitara a personajes de la vida pública, política, para demostrar la supuesta fuerza de inteligencia y el trabajo de la Policía Federal. Llenaron este centro de pantallas para apantallar. El entonces presidente Felipe Calderón declaró públicamente que, basado en la serie policíaca de Estados Unidos 24 horas, decidió construir un sistema tecnológico como el que veía en la televisión. El encargado de concretar esta idea fue García Luna, que en ese tiempo se decía el mejor policía de México, y hoy yace preso en la cárcel de Brooklyn, Nueva York, como es sabido, acusado de los delitos de conspiración para la distribución internacional de cocaína, conspiración para distribución y posesión de cocaína, conspiración para la importación de cocaína, participación en una empresa criminal y falsedad en declaraciones. Hoy, la Guardia Nacional está encargado de estas instalaciones y se ha migrado hacia otros espacios las labores de inteligencia del gobierno mexicano. Ese no es el ejemplo que queremos para la estrategia de seguridad del Estado mexicano. Estos tiempos quedaron atrás. Ahora, encabezado por el presidente, hay un gabinete de seguridad que se reúne diario y que busca la construcción de la paz en México en coordinación con todas las autoridades de los 3 niveles de gobierno. Nosotros le apostamos a la atención de las causas que generan la violencia para evitar que nuestros jóvenes sean cooptados por la delincuencia. Al mismo tiempo que actuamos con inteligencia y planeación operativa, enarbolamos las políticas del gobierno del presidente López Obrador: cero corrupción, cero impunidad y cero complicidad. Tenemos clara nuestra misión y compromiso. El compromiso es con el pueblo de México. Muchas gracias. Acompañado de Genaro García Luna, el zar de la guerra contra el narcotráfico, Felipe Calderón Hinojosa inauguró el 24 de noviembre de 2009 el llamado Centro de Inteligencia de la Policía Federal, mejor conocido como el Búnker. Una construcción de 3 pisos subterráneos, 10.580 metros cuadrados, que albergarían toda la base de datos de los sistemas nacionales y estatales para tener el control tecnológico de la inteligencia y el espionaje nacional. El Búnker pronto se convirtió en la síntesis de los delirios de grandeza de Genaro García Luna y de Felipe Calderón Hinojosa, pero también en uno de los proyectos más onerosos, opacos y fallidos de su sexenio. El Búnker, como la estela de luz del Bicentenario, fueron símbolos de un gobierno faraónico que privilegió lo espectacular y lo violento por encima de lo eficaz. La construcción de este centro de inteligencia tuvo un costo de 3.365 millones de pesos en contratos otorgados de manera directa, sin licitación, a 29 empresas y 3 universidades. La mayor tajada de los contratos le correspondió a Teléfonos de México, con 1.252 millones de pesos, es decir, el 37% del presupuesto. La segunda empresa más beneficiada fue Tradeco Infraestructura, a la que se le pagaron 534 millones de pesos por la construcción del llamado edificio inteligente, que quedó incompleta. La transnacional Hewlett Packard recibió 309 millones de pesos
por 10 contratos para instalar la infraestructura informática para la operación de la Plataforma México. La operación de la Plataforma México tuvo un costo de más de 4,294 millones de pesos entre 2007 y diciembre de 2012, según el libro blanco elaborado por la propia Secretaría de Seguridad Pública. El búnker es una mezcla de la paranoia al estilo hitleriano de García Luna y de su megalomanía. Por eso, mandó a construir un túnel de 400 metros que conecta directamente su oficina de la entonces Secretaría de Seguridad Pública con los 3 pisos del Centro de Inteligencia. El túnel está climatizado e iluminado las 24 horas del día, un túnel que ni el Chapo Guzmán tenía. Además, se construyeron 4 módulos de seguridad, operaciones, alertas nacionales e instalaciones estratégicas. Cuenta con una sala de operaciones al estilo de las series y películas norteamericanas de comandos de control. Se instalaron mapas georreferenciados y todas las bases de datos más importantes, como el Registro Nacional de Vehículos, el Registro de Huellas Digitales, fotografías y ADN. Aunque el proyecto completo del búnker jamás alcanzó a integrar en una sola base de datos los sistemas nacionales, García Luna presumió su nuevo centro de inteligencia con periodistas amigos de los horarios estelares de las televisoras como Carlos Loret de Mola, Joaquín López Dóriga o Carlos Marín, entre muchos otros. Entre sus visitantes más importantes estuvieron la exprocuradora de Estados Unidos, Janet Napolitano, la exdirectora de la DEA, Michelle Leonhardt, y el exjefe de la Interpol, Ronald Noble. Por supuesto, no faltó el apoyo de la pareja presidencial. Felipe Calderón Hinojosa y Margarita Zavala acompañaron a García Luna a presumir la inauguración del búnker, justo cuando la DEA y otras agencias norteamericanas investigaban ya al superpolicía de ese sexenio por recibir millonarios sobornos del cártel de Sinaloa y de otros grupos delictivos. El búnker jamás afectó ni debilitó a los cárteles, mucho menos ayudó a disminuir la violencia ni la inseguridad pública. Por el contrario, 2010 y 2011 se convirtieron en los años más sangrientos de un sexenio que mantuvo un narcotúnel político con los grandes capos de la droga. Pues con esto queda totalmente desvirtuado este político Diego Fernández de Ceballos, en el cual estas sí son obras faraónicas, que con dinero del pueblo al servicio de los delincuentes, nunca dijo nada, nunca se le vio la mano como gran político y nunca se manifestó en contra de estos acontecimientos. Y otro, digamos, garbancito de corrupción es el caso Zenly Yegon, en el cual incautaron 275 millones de dólares y nada más declararon 205 millones de dólares, perdiéndose 70 millones de dólares en complicidad con servidores públicos de Felipe Calderón. Y que después esos 205 mil millones de pesos declararon que se habían distribuido tanto en los estados como en los municipios para gastarlos en cuestiones de seguridad pública, cosa que el presidente Andrés Manuel López Obrador investigaron y no hay rastros de que ese dinero se haya invertido realmente en asuntos de seguridad pública. Y otra muestra de que sobra el dinero son los fideicomisos, los cuales tiene el Consejo de la Judicatura, que tiene la Suprema Corte de Justicia y el Tribunal Electoral de Poder Judicial, por más de 35 mil millones de pesos, fideicomisos que los tienen para el servicio de la cúpula dorada de esas instituciones y que se remodelan o se adquieren hasta sus propias casas. Pues queridos amigos, están ustedes bien informados. Esta es una colaboración para mi amigo del Charro en Vivo, a cual mando un saludo a mi amigo Pepe Ramírez. Suscríbase a su canal, regálenos su like, comparta, déjenos aquí abajo sus comentarios y no deje de ver sus anteriores videos y los de Sin Mordaza MX. Gracias, adiós.